Buenos días. Hay tanto que decir, esa es la verdad, tanto que decir porque estar en este lugar después de años de no estar acá nos llena de emoción. Gracias por recibirnos, la familia Figueroa. Ayer estuvimos en casa de nuestro hermano Ricardo y verdaderamente hemos sentido el amor, las atenciones. Verdaderamente sentimos el amor por Toluca. Toluca vino a ser un lugar muy significativo para nosotros todos, nuestra familia, porque pues aquí estaban los Figueroa y ellos eran nuestra referencia. Entonces, quiero entregarles la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Y les pido por favor que vayan en sus Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 4. Y empezamos la lectura de una historia en el versículo 1 al 7. Dice así la escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le contestó: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Quiero, a manera de introducción, darles contexto para poder apreciar esta historia. En primer lugar, porque habla aquí que el varón que había muerto era de los hijos de los profetas. Y haciendo la investigación, descubrimos de que los hijos de los profetas se refiere a la escuela de profetas, a la institución del ministerio profético en Israel. Dios levantó a un varón llamado Samuel, todos lo conocemos muy bien, un varón que vino en un momento de crisis y de transición en la historia de Israel, porque Samuel vino a ser el último de los jueces que vino a liderar al pueblo de Israel. En el libro de los Hechos se nos dice que este período en la historia de Israel, que se llama el tiempo de los jueces, y hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los jueces, duró 450 años. Porque empieza el libro de los jueces diciendo que se levantó otra generación después de la generación de Josué, de Caleb y toda esa generación que habían visto y habían sido partícipes en la conquista de la tierra. Ese periodo duró 450 años. Pero el pueblo de Israel, debido a que no había realmente un orden, no había algo que unificara a las 12 tribus, ellos dijeron: queremos un rey como las otras naciones.
Y Samuel se molestó porque dijo, pero ¿por qué están pidiendo rey? Si el Señor es nuestro rey. Esta es una teocracia. Nosotros tenemos el honor y el privilegio que Dios mismo, que el Señor mismo sea nuestro rey. Y ellos dijeron, no, queremos un rey como las otras naciones. Y entonces Samuel, casi quejándose, ¿verdad?, fue al Señor y le dijo al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor le dijo, haz lo que ellos han pedido, porque no te han rechazado a ti, me están rechazando a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Entonces Samuel, siguiendo las instrucciones, ustedes conocen la historia de que él primero unge a Saúl, Saúl falla y luego el Señor le revela que Dios ya tenía a un varón conforme a su corazón llamado a David, y entonces empieza lo que se conoce en la historia de Israel como la casa de David, la monarquía que duró por el resto del tiempo hasta la destrucción del templo por Babilonia en el año 587 antes de Cristo. Entonces, ese es el contexto de esta historia. Samuel fue el que Dios usó para establecer el ministerio profético, la voz profética en Israel. Y entonces los hijos de los profetas se refiere a esta institución. Era una escuela donde se les instruía de cómo ser una voz profética para los reyes de Israel. Porque el ministerio profético vino a completar las funciones que se manifestaron en Israel. La primera de ellas fue el sacerdocio establecido en el libro de Éxodo, donde el Señor estableció el sacerdocio. Entonces habían sacerdotes. Luego el Señor establece a los reyes de Israel, pero juntamente con los reyes de Israel, el Señor establece los profetas. Estas tres funciones vinieron a conjugarse en la persona del Mesías cuando Él vino a manifestar el reino de Dios a Israel, porque Él era sacerdote, Él era rey y Él era profeta. Estas tres funciones vinieron a conjugarse en la persona del Mesías. Pero entonces el reino se quebró después del pecado de Salomón. El profeta le dijo, no dividiré el reino en tus días por amor a David tu padre, sino lo haré en los días de tu hijo. Y efectivamente así se separaron 10 tribus que dijeron, ya no queremos ser parte de este reino, no queremos que Judá sea quien nos gobierne, nosotros vamos a hacer nuestro propio reino. Entonces vino una división y ese es el origen del reino del sur, formado por Judá, por Benjamín y por Leví, que se quedó en Jerusalén porque ahí estaba el templo, y luego las otras 10 tribus que se separaron de Israel. Entonces el profeta prominente en la historia del reino del norte se llama Elías. Y todos hemos oído del profeta Elías, porque Elías aparece en la historia de este reino del norte que llegó a conocerse como el reino de Israel y el otro se conocía como el reino de Judá. Y aparece Elías en el momento en que el rey Acab abre las puertas a que venga casándose él con una princesa de los sidonios llamada Jezabel. Y empieza la gran apostasía de Israel dándole culto a Baal. Y entonces dice la escritura que Jezabel empezó a destruir a los profetas de Jehová. Los empezó a perseguir, a matarlos, y entonces en esa época de grande apostasía, de grande confusión en la vida de los israelitas, aparece el profeta Elías. Y Elías es un profeta que representa a los profetas. Cuando la Biblia habla de la ley y los profetas, se refiere a
que Elías representa el ministerio profético, y está escrito, y el Señor lo dijo, porque los discípulos le recordaron, pero no es necesario que venga Elías primero antes del Mesías, porque Malaquías había anunciado que Elías vendría a preparar el camino para la venida del Mesías. Y él dijo, efectivamente Elías ya vino. Y se refería a Juan el Bautista, que vino en el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y preparar el camino para la venida del Señor. Y está escrito que este Elías también estará presente en la preparación del retorno de nuestro Señor, el ministerio profético. Entonces Elías enfrenta a los profetas de Baal, llama a todo el pueblo, reconstruye, restaura el altar que estaba destruido y pone las 12 piedras que representan a las 12 tribus y reta a los profetas de Baal y les dice, bueno, si Baal es Dios, pues sírvanle a él. Pero si Jehová es Dios, entonces sírvanle a él. Y entonces vamos a hacer algo, vamos a ver quién es Dios sobre Israel. Y entonces desafió a los profetas de Baal diciendo, vamos a ver quién es el Dios de Israel. Y le dijo, preparen ustedes su altar, clamen ustedes a su Dios y yo clamaré a Jehová para que el que conteste sea el que determine a qué Dios va a servir Israel. Y entonces ustedes conocen la historia de que fuego descendió y consumió el holocausto y luego Elías destroza, ejecuta la sentencia de muerte sobre los profetas de Baal. Pero está escrito de que Jezabel le manda un mensaje, le dice, así me hagan los dioses, si el día de mañana no pondré tu cuerpo para que sea comida de los cuervos. Y entonces al oír esas palabras, Elías se estremece porque las palabras de esta mujer eran palabras llenas de veneno, llenas de un poder oculto, llenos de hechicería, y era algo que vino y momentáneamente confundió a Elías, tanto que él cayó en una depresión y deseaba morirse. Y el Señor le dijo, ve al monte de Horeb y ahí te voy a hablar. Y fortalecido por una comida que le dio el ángel, fue al monte Horeb en donde Dios le habló. Y dice que Dios le habló en medio del silbo suave y apacible. Y entonces Elías le dice, Señor, solo yo he quedado como profeta. Tengo celo por ti, tengo celo de tu presencia, de tu lugar, de tu gloria, porque todos te han abandonado y no hay profeta en la tierra de Israel y solo yo he quedado. Y viene la divina respuesta y dice, no, Elías, yo me he reservado un remanente de 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal ni tampoco lo han besado. Y ahora te doy la siguiente instrucción. Vas a ungir a Eliseo como profeta en lugar de tu persona. Entonces la historia de Eliseo es que cuando él conoció a Elías, él dejó lo que estaba haciendo y siguió a Elías. Y estando con Elías y bajo el mentorado de Elías, bajo la tutoría de Elías, un día le dijo, yo quisiera recibir la unción que está sobre ti, pero yo quisiera que recibir una doble porción del espíritu que está sobre ti. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Sin embargo, si me vieres cuando yo fuere quitado de ti, así será, y si no, no. Y esa es la historia de Eliseo. A partir de ese momento, Eliseo no se separa de Elías. Donde quiera que iba Elías, ahí estaba Eliseo. ¿Por qué? Porque él anhelaba una doble porción del espíritu que estaba sobre Elías. Y ya el Señor había hablado a Elías que Eliseo representaba el líder que Dios había escogido
para que el ministerio profético en Israel no menguara, sino que fuera en aumento. Y para él poder destruir el culto a Baal y destruir la hechicería de Jezabel, él iba a necesitar la doble porción. Entonces terminó el ministerio de Elías y empezó el ministerio de Eliseo. Y efectivamente Dios dio evidencias claras a los hijos de los profetas, a la escuela que Samuel había establecido y que Elías visitaba en las 3 ciudades donde ellos estaban congregados, siendo instruidos en el estudio de la Torá, o sea, de los primeros 5 libros de la Biblia, para poder ser una voz profética a Israel. Entonces Eliseo efectivamente vio el arrebatamiento de Elías, y el manto que estaba sobre Elías cayó, y a partir de ese momento, ese manto que usaba el profeta Elías, Eliseo se lo puso. Y a partir de ese momento, dice la palabra, el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo. Ese es el contexto de la historia que estamos leyendo acá. Es por eso que encontramos que uno de esta escuela de profetas había muerto. Y la viuda clama a Eliseo porque dice que estaban en un estado de necesidad económica. Tal era la necesidad económica en la que se encontraban, que los acreedores estaban pidiendo que los hijos sirvieran como sirvientes de los acreedores para pagar la deuda. Si tú estudias el sistema económico de Israel, tú descubres de que el Señor había dejado provisión para el caso de que alguien cayera en un estado de necesidad económica. Había el Señor establecido un ciclo en donde había la oportunidad de ser liberados de las cargas de las deudas económicas que los israelitas hubieran podido experimentar. Y eso se llama el rescate, o se llama el soltar, el perdonar las deudas. Y en hebreo eso se llama Shemitah. Shemitah se celebraba cada 7 años. Cada 7 años se tenían que soltar las cargas de las deudas. Cuando tú lees las palabras de Jesús enseñándole a su pueblo cómo orar, él usa esta expresión y dice: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor está enseñando el principio de la Shemitah, que es perdonar las deudas de aquellos que nos deben. Entonces el Señor establece ese principio de que si tú no sueltas las deudas que alguien tiene contigo y tú rehusas perdonar esa deuda, dice la palabra que esa es una de las mayores afrentas que una persona puede hacer contra el Señor. Porque dice el Señor, y Él lo ilustró en una historia donde dice que alguien que debía mucho dinero fue perdonado la deuda de él. Sin embargo, cuando él salió de haber sido perdonada su deuda, encontró a alguien que le debía y dijo: págame la deuda. Y le dijo: pero ahorita no puedo. No, me la tienes que pagar hoy. Y dice que casi lo estaba ahorcando, ¿verdad? Y entonces viene el amo y le dice: ¿cómo tú no puedes perdonar una deuda tan pequeña como la que tu hermano te debe? Jesús enseñó este principio. Es uno de los principios más poderosos de la Escritura. Porque la razón que aún en muchas vidas de cristianos, que teniendo las promesas del Señor, conociendo las Escrituras, endurecen su corazón contra sus hermanos en no perdonar una deuda. Aquí no usa la palabra perdónale sus ofensas, sus pecados. No, usa la palabra deuda, porque nos está refiriendo a
Shemitah. Shemitah es cuando tú, en un acto de amor, en un acto de convicción, pero sobre todo en un acto de obediencia, tú perdonas lo que alguien te debe. Y yo te aseguro que más de alguno en este momento está pensando, ¿qué significaría eso? A mí hay gente que me debe dinero. ¿Tengo que perdonarles esa deuda? Yo no sé qué es lo que Dios te vaya a decir. Pero Jesús lo estaba aplicando a algo que es aún más importante. Y es de que la deuda causa entre nosotros una división. Porque si un hermano tiene una deuda con nosotros, lo vemos hasta de reojo, porque recordamos, este hermano me las debe, este hermano me hizo algo, esta hermana tiene una deuda conmigo, y yo no puedo olvidar, yo no puedo soltar esa deuda. Y el Señor dice, cuando Él ya amplía este concepto, dice que si tú al presentar tu ofrenda te recuerdas que alguien te debe algo, dice, ve y reconcíliate con ese hermano. Y luego presenta tu ofrenda. Este es uno de los principios más poderosos porque es algo que Satanás ha usado para debilitar a la iglesia, para debilitar al pueblo de Dios. Porque no estamos dispuestos nosotros a soltar las cargas que le hemos impuesto a nuestro hermano, reteniéndole su pecado. El Señor dijo, a quien le retuviere sus pecados, le serán retenidos. Tú tienes un poder de remitir esos pecados a la cruz de Cristo o retenérselos al hermano. Y ese hermano se siente mal. O quizás no se siente mal, o quizás él se autojustifica y él piensa lo mismo de ti. Esa persona me debe. Y hay un impasse, no hay una reconciliación, no hay una solución. Y aquí aparece esta figura porque la mujer dice, los acreedores ya vinieron y me advirtieron, 2 hijos tuyos van a tener que trabajar para pagar la deuda de su padre. Y entonces ella dice, yo no puedo dar a mis hijos en servidumbre, porque yo soy una mujer viuda. ¿Quién va a encargarse de la tierra, de los cultivos? ¿Quién se va a encargar? Si mis hijos son llevados en servidumbre, yo como mujer sola me voy a quedar desamparada y voy a caer en mayor ruina. Es por eso que ella clama, porque es un estado de profunda crisis en la familia. ¿Cuántos de nosotros hemos en algún momento clamado al Señor en un momento de crisis? Porque sabemos que necesitamos la intervención del Señor. Y Eliseo representa la respuesta para esta familia. Y es interesante que Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? O sea, en otras palabras, ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo yo te puedo servir? ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que demandas de mí? Mis amados, cuando hemos llegado al final de nuestra situación y sentimos que no hay salida y estamos en un estado de grave crisis, el Señor quiere saber específicamente qué es lo que necesitamos. El Señor quiere que seamos específicos. Pero aquí encontramos un principio que si lo aplicamos a nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que muchas veces el enemigo nos muestra espejismos para que no veamos solución. Porque cuando el profeta le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que tienes en casa? Y mira cómo contesta ella. Pone lo negativo primero y dice, ninguna cosa tengo, excepto. Esa es la forma en que
solemos hablar a veces, hablamos primero lo negativo, porque hacemos inventario y ponemos énfasis en lo que no tenemos. Y la palabra del Señor dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Algo que yo he aprendido y que lo pongo en práctica más y más en mi vida es el ser agradecido. Cuando alguien me invita a comer, yo doy gracias y no lo considero como, bueno, me tenían que dar de comer, ¿verdad? No. Yo lo recibo con el amor en que se me ofrece, porque es un acto de amor. Entonces, cuando agradecemos al Señor, experimentamos lo que se llama contentamiento. Esta mujer, debido a la inminente situación que le iba a suceder a sus hijos, ella estaba desesperada. Y ella contesta como contestamos nosotros: no tengo nada, excepto. ¿Se recuerdan cuando Samuel llega a la casa de Isaí? Porque el Señor le dijo: de la casa de Isaí me he tomado un hombre conforme a mi corazón que va a ser el rey. Pero cuando Samuel llega y le presentan a esos hijos de Isaí, que eran guerreros, que eran fuertes, Samuel dice inmediatamente: he ahí el ungido del Señor. Y el Señor le dice: no, él no es. Y luego viene otro y le dice: no, tampoco es. Y pasan todos y le dice: no, ninguno de ellos es. Y entonces Samuel pregunta: ¿son todos estos tus hijos? Y entonces el padre dice: sí tengo otro hijo, pero eso no lo invité porque él es un pastorcillo, él es un jovencito y él está cuidando las ovejas. O sea, a veces los padres no se dan cuenta de lo que tienen en su casa. No se dan cuenta de que Dios ha puesto en su cuidado a alguien que va a cambiar la historia de la familia. Pero David estuvo escondido porque sus mismos hermanos lo menospreciaban, porque él era un pastorcillo. Sí, pero ahí, siendo pastor de ovejas, el Señor lo estaba preparando para ser un rey. A veces nosotros como padres no nos damos cuenta de qué es lo que tenemos en casa. Y Isaí es un ejemplo de esto. Entonces, cuando el profeta le pregunta: ¿qué tienes en casa?, nos está llamando la atención a un principio de multiplicación. Si tú quieres experimentar multiplicación, no puedes empezar de cero. No puedes. Si tú multiplicas cero, ¿cuánto te da? 1 por 0, 0. Y tú dices: ¿pero por qué Dios no responde? Porque no le estás tú contestando a Él correctamente. El Señor te dice: ¿qué tienes en casa? Y lo que esta mujer tenía era la respuesta del Señor, pero ella no la había visto. Ella no había considerado que esa vasija de aceite pudiera ser la respuesta. Ella no lo miraba. O sea, su preocupación, su angustia, su dolor, el estado anímico en que se encontraba, impedía que ella no pudiera ver lo que tenía en casa. Y lo que tenía en casa era la respuesta del Señor. Entonces el Señor hoy te pregunta: ¿qué tienes en casa? Tienes que hacer una reevaluación de lo que tienes en casa. Porque algo que tienes en casa y que no has valorado es la respuesta que Dios va a usar para enseñarte el principio de la multiplicación. Es triste que
cristianos vivan en una constante oración pidiendo misericordia. Y tú los oyes. Yo como pastor a través de más de 40 y pico de años. Ay, Diosito, si me sacas de esta, yo te prometo que ahora sí voy a dar el diezmo, ahora sí voy a ofrendar, ahora sí voy a ser fiel, ahora sí voy a ir a la iglesia. Esa es la oración pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque la oras cuando estás en la necesidad. Pero Dios es misericordioso. La Biblia dice que su corazón es movido a misericordia. Él se compadece de nosotros como el Padre se compadece de sus hijos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado así en un momento en que sentíamos, ahora sí, no sé qué va a pasar? Ahora sí, se acabó esto. Ahora sí, mi familia se va a deshacer. Ahora sí, he llegado al final de mis fuerzas. Entonces clamamos. Esa es la oración de misericordia. De misericordia. Acuérdate, Señor. Pero el Señor te quiere llevar a otra dimensión. Es la dimensión de la multiplicación. Pero para llevarte a la dimensión de la multiplicación, el Señor quiere que tú le des cuenta a Él de tu mayordomía. Eso es lo que significa que tienes en casa. ¿Cómo has usado los recursos que Dios ha puesto bajo tu mayordomía? ¿Cómo usas tu vehículo? ¿Cómo usas tu ropa? ¿Cómo usas tu comida? ¿Eres tú hospitalario? ¿Compartes con el necesitado? ¿O eres una persona que sigue la corriente del mundo? Ahí que se salve quien sea. Una vez a mí un hermano me dijo, no, pastor, aquí no estamos en la iglesia. Aquí en el trabajo, si uno no se pone pilas, aquí si uno no se pone listo, aquí se lo pasan llevando a uno. Y entonces yo me sentí hasta en cierta manera avergonzado, porque yo dije, parece ser que los mensajes que yo predico no le han hecho mella a este hombre. Porque él cuando salía de la iglesia se convertía en otra persona. Tenía un conflicto de identidad. Tenía una dicotomía, una dualidad. Porque muchos cristianos han aceptado el pensamiento griego que dice que cuando estamos en la congregación estamos en las cosas santas, pero cuando vamos al trabajo, eso es lo secular. No, hermanos. Cuando estamos en el trabajo, todavía estamos en la presencia del Señor. Y nuestro trabajo es un acto de adoración. Porque así es el pensamiento hebraico. El pensamiento hebraico es que el trabajo no es el resultado de la maldición. Yo he oído personas que dicen, por culpa de Adán aquí estoy yo sudando la gota y tengo que ir a trabajar. Y se van todos los días al trabajo quejándose y hablan mal del jefe y hablan mal de la empresa y dicen, bueno, aquí ni modo porque necesito, ¿verdad? ¿Trabajan para qué? Para un salario. Pero el Señor dice, no, tú eres un hijo de Dios. La empresa es un instrumento nada más. Bendice la empresa. Pero adórame ahí en el trabajo. ¿Y cómo? Llegando temprano, siendo puntual, siendo un buen trabajador, distinguiéndote como alguien, hermano, que sabe servir al Señor con su trabajo. Hermanos, yo les aseguro que las empresas serían totalmente revolucionadas si los cristianos entendieran este principio. ¿Qué es lo que tienes? El Señor te ha dado dones, te ha dado habilidades, te ha dado, hermano, capacidades, pero no te has dado cuenta. Y por eso el Señor te obliga a hacer una evaluación, a hacer un inventario
de lo que tienes. Por ejemplo, en consejería matrimonial se aconseja que el esposo y la esposa por separado hagan una lista de las cualidades de su cónyuge. Porque por lo regular uno oye nada más lo negativo cuando está oyendo. No, que mi marido aquí, que mi marido allá. No, que mi esposa aquí, que mi esposa allá. Y hermano, no hay solución cuando los dos vienen con esa postura, ¿verdad? Si él no cambia, yo ya no quiero más. Si ella sigue insistiendo en ser así, yo ya no quiero. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen inventario, se fijan nada más en esas cosas. Yo me recuerdo de una pareja que se iban a divorciar porque él, cuando se lavaba los dientes, apretaba el tubo de pasta por arriba y la esposa le caía mal porque ella quería que lo fuera empujando para que no se viera así. Imagínense ese detalle. ¿Y saben cuál era la queja de él? Te va a parecer increíble, pero así pasa. Es que mi esposa, yo le he dicho 1000 veces, si no se lo he dicho 1000 veces, no se lo he dicho. No pongas el papel de baño con la hoja cayendo por abajo, que caiga por arriba, porque es más fácil jalarlo. Y te lo he dicho, pero tú siempre me llevas la contra. Y por eso se estaban peleando. Eso es en consejería matrimonial. En economía, Jesús enseñó el principio de la mayordomía. Entonces, cuando el profeta le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que tienes en casa? Ella descubre que todo este tiempo en que ella pensaba en que no había salida, ahí en su casa estaba la respuesta. Ahora, el principio de multiplicación es esto. Lo que tienes en casa, lo tienes que entregar al Señor. Mi carro, mi casa, mis hijos, mi familia, mi. Hermanos, no es ni tu casa ni tu carro. Tú solamente eres un mayordomo. El Señor es el dueño de todo, incluyendo tu familia le pertenece al Señor. Tú simplemente eres un mayordomo. Él te ha entregado una autoridad te ha delegado una responsabilidad para que tú lo administres. Y si quieres experimentar la abundancia que el Señor quiere trae ese recurso que tienes en tu casa y ponlo en las manos del Señor. Ahora, mira cómo opera lo profético, porque aquí tú puedes aprender y ponerlo en práctica en tu casa. ¿Qué es lo que hizo el profeta? Fue a orar, a poner su mano sobre la vasija, empezó a orar sobre la vasija. No, simplemente le dio una instrucción. Pero era una instrucción cargada de autoridad. Porque cuando el espíritu de consejo opera sobre ti, eso es parte de la unción profética. El espíritu de consejo es uno de los 7 espíritus que se narra en Isaías. Y el espíritu de consejo te hace ver la solución. Tú ves ahí una maraña, tú ves eso enredado, tú ves como que no hay solución. Y el espíritu de consejo viene sobre ti. Y entonces, el principio es, habla a tu circunstancia, habla a tu recurso, habla a lo que está en tu casa. Y eso fue lo que hizo el profeta. Le dijo, mira, esto es lo que vas a hacer. Enciérrate. Qué interesante, ¿verdad? Enciérrate. ¿Por qué? Porque esto es para ti. Esto es algo que el Señor te va a dar a ti. Protégelo. Muchos de nosotros, a veces, por abrir la boca, le damos lugar a que el enemigo nos ataque. No hemos puesto en práctica el principio y ya nos llenamos con la boca. El Señor me dio una palabra profética. Sí, pero
no reveles el secreto. Es para ti. Es una estrategia para ti. Ponla en práctica. Y luego que se vea el fruto mismo va a ser evidente a los que te conocen de que algo ha sucedido en tu casa. Entonces le dice el profeta, mira, presta vasijas a tus vecinos. Ahora, ¿de qué te habla esto, hermanos? En ventas te enseñan este principio. Y muchos cristianos no lo saben aplicar. Y dice el libro de Proverbios, el que quiera tener amigos, ¿qué dice? Muéstrese amigo. Ese es el principio de la siembra y cosecha. ¿Por qué el profeta le dice a la mujer, pide a tus vecinos que te presten vasijas? Si ellos no tenían una relación en el vecindario, ¿ustedes creen que los vecinos le iban a soltar así nada más? No, ahí nos habla de las relaciones que ellos habían cultivado con su comunidad. Es que, hermanos, todo tiene una razón de ser. Entonces, ¿por qué será que yo no tengo amigos? Porque no te muestras amigos. Tú quieres que vengan a ti. No, tú ve a ellos. Tú muéstrate amigo. Tú cultiva relaciones con tus vecinos. Preséntate como un amigo. Ayuda, extiende la mano. Sé generoso. Sé alguien que está ahí solícito con tus vecinos. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes cuándo tú puedes necesitar a esos vecinos. Pero ellos no son cristianos. No importa. El principio es válido. ¿Por qué? Porque ser amigos, hermanos, es lo que nos da favor cuando lo necesitamos. Entonces esta mujer tenía relaciones que le permitieron ir con amigos, con sus vecinos y pedir ayuda. ¿Y qué fue lo que ella pidió? Vasijas. Los vecinos dirán, ¿para qué querrá vasijas? Ella no les dijo por qué. Porque el Señor le estaba dando un secreto. Y cuando el Señor te da un secreto, es para ti y tu familia. Hay cosas que no tienes tú que andar divulgando. Es una estrategia para ti. La razón que yo no digo cosas es porque el enemigo me oye cuando yo las hablo fuera de tiempo. Y entonces, ¿qué hace él? Estorbar. Porque abrí la boca. No, quédate callado. Enciérrate con tu esposa, con tus hijos. Y mire, el Señor me ha hablado. Vamos a hacer esto. Y el Señor mostró el principio de la multiplicación. Porque esta vasija de aceite se empezó a multiplicar. Pero para que se multiplicara necesitaba otras vasijas en donde vaciar el aceite. ¿Por qué es que en iglesias se apagan los movimientos del Espíritu Santo? ¿Por qué en una ciudad se apaga un mover del Espíritu Santo? Porque, hermanos, las vasijas no se vierten en otras vasijas. Y aquí dice que cuando ya no hubo más vasijas, ¿qué sucedió? El aceite cesó. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran traído 1000 vasijas? 1000 vasijas se hubieran llenado. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran ido por todo Israel a conseguir vasijas? Se hubieran llenado. ¿Ves? Pero el Señor le dio la respuesta dándole más que una solución a una situación de emergencia. Dios no nos quiere dar soluciones para el momento. Dios nos quiere dar soluciones para hoy y para el resto de nuestras vidas. Y para eso vamos a tener que aprender a seguir instrucciones. A mí me ha pasado. La primera bicicleta que yo compré para mi hijo venía desarmada. Pero venía con un libro de instrucciones. ¿Y qué creen ustedes? ¿Para qué voy a perder tiempo a leer las instrucciones? Yo aquí le encuentro. Me sobraron tornillos que no sabía dónde iban. Los frenos no frenaban. O sea, ¿por qué? Porque no seguí las instrucciones.
La Biblia es un libro de instrucciones. Sigue las instrucciones. No te trates tú de inventar la rueda. Ya la rueda está inventada. No trates tú de pasarte de listo y decir, yo no necesito a nadie, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Ok. No hay peor ignorante que el que no sabe que no sabe. Y a todos anda proclamando su ignorancia. ¿Por qué? Porque no siguen instrucciones. Ahora, aquí llega el meollo del por qué Dios me dio esta palabra. Ya les relaté el contexto, la historia, las circunstancias. Pero lo que Dios me dijo de esta palabra es que esta es una alegoría. Y una alegoría es parte del lenguaje profético. Una alegoría es que Dios usa una historia que tú puedes leer en la Biblia, pero Dios usa este método alegórico para enseñarte que detrás de los personajes y detrás de los elementos que forman esta historia hay unos principios y hay unas revelaciones que se aplican a algo más trascendental. Ya les di suficiente como para que ustedes digan, esto yo lo puedo llevar a mi casa, esto yo lo puedo poner a prueba, pero ahora yo quiero darles la palabra del Señor para ustedes como iglesia. El Señor me dijo, la vasija de aceite representa la unción y el ministerio de Gustavo y Marta Figueroa, que como pioneros vinieron a esta casa. Ustedes son la casa. Y en esta casa hay un aceite. Eso es lo que ustedes tienen en la casa. Un aceite que representa una unción, un legado, una riqueza para ustedes, para sus hijos y para los hijos de sus hijos, porque Dios es un Dios de generaciones. Y eso es lo que me ha llevado a mí, en la edad en que yo me encuentro, a entender que yo no veré con mis ojos todo el fin de la historia, pero el Señor me lo muestra en una forma profética, en visión, en fe. Y yo veo a mis hijos y veo a los hijos de mis hijos y yo sé que ellos serán instrumentos para a terminar lo que yo no pude terminar, porque a ellos les corresponde. Dios está levantando una nueva generación. Esas son las vasijas que Dios quiere que sean, hermanos, traídas a este ministerio para que la unción que dejó aquí Gustavo, la unción, el legado, la riqueza que le da respuesta para cualquier situación que el ministerio de la reconciliación enfrente, ya hay provisión. Mientras hayan vasijas vacías que digan, Señor, nos rendimos al propósito. Sí, miren, hermanos, porque la palabra de exhortación para ustedes es, hermanos, con la partida de Gustavo no terminó la obra. Sí, Dios lo usó, pero Él dejó una unción para que tú, como una vasija, vengas delante del Señor y diga, Señor, yo quiero ser un vaso, yo quiero ser una vasija en donde tú derrames de tu aceite, porque ahora me corresponde a mí continuar el trabajo que nuestro pastor empezó y que su familia están demostrándonos que a pesar de que ellos sentían el dolor de la ausencia de su esposo, de su padre, ellos tomaron la decisión. Aquí estamos, Señor, somos vasijas en las cuales tú derramas tu aceite. Y hermanos, la iglesia ni se va a cerrar,
ni va a decaer, sino que va a ir en aumento y va a trascender las paredes de este edificio. Porque este edificio es simplemente un edificio, pero la casa son ustedes, la iglesia son ustedes, las vasijas son ustedes. Y el Señor me dijo, yo quiero que mi iglesia y la familia pastoral hagan un voto de rededicación a mí. Y mi venida es para declararles que hoy empieza una nueva etapa. Hoy empieza algo que nosotros todavía no hemos visto, pero que Dios tiene reservado para aquellos que le aman. Y voy a invitar a la familia pastoral que vengan, porque yo quiero orar sobre ustedes, porque ustedes son vasijas en las cuales el aceite que representó el ministerio de Gustavo y que él partió, pero el aceite quedó. Yo simplemente les pido que ustedes redediquen sus vidas al Señor, ya no sobre la base de lo que pasó, de lo que fue, sino la base de que hoy se abre ante ustedes una visitación, una puerta que el que tiene la llave de David abre delante de ustedes y que ningún hombre puede cerrar. Y yo hoy les hago el llamamiento en el nombre del Señor a que ustedes redediquen sus vidas. Ya ustedes no hacen el trabajo que Gustavo hacía. Lo han hecho y la evidencia está presente. Pero ahora se rededican porque viene algo nuevo. Y Marta María, Gustavo y Abigail representan una nueva generación de profetas, de ungidos, que bajo la tutoría de Marta, que es una madre de Israel, es una Débora, es una Ana, la profetisa, y que ha visto el futuro. Y de eso se trata, del futuro. Honramos el pasado porque es nuestra referencia. Y hoy ponemos una piedra que dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ahora ante nosotros hay una tierra de promesa. Hay una tierra que conquistar. Hay una expansión. Hay una multiplicación. Pero el Señor necesita vasijas en las cuales Él pueda depositar este aceite de su espíritu. Eliseo dijo, yo quiero una doble porción. Una doble porción. Una doble porción. Eso es lo que Dios ha preparado para una nueva generación. Una doble porción. Porque vienen desafíos que requieren un poder, una unción, que es la unción de los primogénitos. Porque al primogénito se le daba la doble porción. Y nosotros somos una congregación de primogénitos. En Cristo Jesús nosotros somos los Eliseos. Nosotros somos los que recibimos una doble porción. Y Jesús le dijo a sus discípulos eso. Las obras que yo hago, ustedes las harán también, pero aún mayores. Si Jesús mismo dijo eso, es porque Él sabía que Él tenía que partir, pero que dejaba en las manos de sus apóstoles, de sus discípulos, de su iglesia, el acabar la obra que Él había empezado. Eso es lo que significa
ser el cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa ser vidas consagradas, dedicadas al servicio de Jesús y de su reino. Yo le pido a la congregación que se pongan en pie y que extiendan sus manos hacia esta familia. Ellos no son los únicos, pero ellos son los instrumentos que Dios va a usar y que está usando para levantar las nuevas generaciones. Y vienen muchas vasijas vacías que van a recibir del aceite de esta casa, porque viene el tiempo de la multiplicación, el tiempo de la escasez, el tiempo de la limitación, el tiempo de no ver la plenitud ha terminado y ahora viene. Porque en medio de circunstancias Dios fue fiel y Dios nunca los dejó avergonzados. Y el aceite siempre ha estado ahí, el trigo siempre ha estado ahí, el mosto siempre ha estado ahí. Levanten ahora sus manos, Marta María, Gustavo, Abigail, y conságrense, dedíquense, rededíquense al llamado, a la tarea que les espera. Para esto es que viene la unción sobre ustedes. Y en el nombre del Señor Jesucristo, el cual nos ha constituido como ministerio de la ascensión, con su autoridad y con la palabra que Él ha puesto en nuestras bocas, hoy yo declaro sobre ustedes que el aceite no menguará. Que el aceite no menguará. Que el Señor trae multiplicación. Este es el tiempo de la multiplicación, de la expansión y de ver los recursos del reino de Dios manifestándose en ustedes, pero en la iglesia y en la congregación. Esto es lo que el Señor hoy les declara y les dice: bien hecho, pero aún tengo más. Han visto mi gloria, pero ahora van a ver a un grado mayor de gloria. Han visto mi provisión, pero ahora van a ver una provisión que es sobrenatural, que ustedes ni se imaginan. Ustedes han visto personas siendo transformadas, pues ahora van a ver familias enteras siendo transformadas por el poder del evangelio del reino. Oh, aleluya. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es tiempo de expansión, es tiempo de multiplicación. Esta es la alegoría, esta es la historia que está escribiendo el Señor. Y el que la escribe es fiel y verdadero, y Él no fallará, ni dejará que ninguna palabra caiga en tierra, sino antes hará todo aquello para lo cual la ha enviado. Aleluya. Estamos en un momento solemne, profético, porque un portal está abierto acá y los ángeles suben y descienden sobre esta casa, que es casa de Dios, con el mandato del Señor de llevar la palabra de reconciliación de los hombres con Dios. Y sabemos que solo hay un mediador que ha hecho posible la reconciliación del hombre con Dios. Confirmamos el nuevo pacto que el Señor
instituyó la noche que fue entregado. Y hoy nosotros, como cuerpo de Cristo, venimos para participar de la mesa del Señor. Pero examínese cada uno, dice el apóstol, para no comer ni beber indignamente de la mesa del Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Pide que la provisión del nuevo pacto se extienda sobre ti. Y confiesa tus pecados. Y dile: Señor, perdóname, límpiame, porque quiero, con una limpieza de corazón, sin levadura, sin hipocresía, acercarme a tu mesa y participar de estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Hoy remitimos a la cruz todo pecado, toda falta, toda ofensa, y perdonamos a nuestros deudores, reconciliándonos como hermanos y como hermanas en un solo cuerpo, en unidad, para en un solo espíritu, una sola fe, tomar y confirmar. Estemos en oración. Este matzá, que es el pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo sin mancha, pero también representa a la novia sin mancha y sin arruga, limpia, con vestiduras limpias, preparándose para las bodas del Cordero. Porque Él dijo: ya no beberé más esta copa, sino hasta cuando venga en mi reino. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que un día los que ya partieron, los que partan después, o los que estén vivos cuando Él retorne, estaremos juntos para siempre. Y entonces, en la fiesta de las bodas del Cordero, Él tomará esta copa y juntos participaremos de la gran cena del Señor, la cena de las bodas del Cordero. Recordamos entonces que la noche que el Señor fue entregado, tomando en sus manos el matzá, que es el pan sin levadura, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por muchos es partido. Anunciaba el Señor que su cuerpo era necesario que fuera crucificado, que fuera ofrecido en holocausto, en sacrificio, por los pecados del pueblo. Y por eso Él dijo: este cuerpo es partido, pero hacedlo en memoria de mí. Recordad que así como yo me entrego, vosotros también, como dice Romanos 12:1, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en memoria de Él y en honor a Él. Tomemos pues el pan y comamos. Asimismo, tomó también la copa, que es la copa de la redención, y dijo: tomad, bebed, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que en honor al Cordero que entregó su vida y con su sangre nos ha limpiado para hacernos reyes y sacerdotes, levantemos la copa en honor a Él y digamos: es por ti, Jesús, y es para ti, Jesús, que hoy
Señor, bebemos de esta copa, porque nosotros somos el fruto de tu sacrificio. Bebamos pues en honor a Él. Amén. Estamos agradecidos con el Señor. Mis hermanos, como familia, han sido una bendición para nosotros como familia. Pero en nuestros corazones estaba que esa bendición llegara a toda esta familia que es esta casa. Le damos gracias a Dios, hermanos, por sus vidas, por lo que han depositado esta mañana en nosotros. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por la vida de nuestros hermanos? Amén. Así es que le damos gracias al Señor que nos permite también compartir este momento de la cena del Señor. Atesorémoslo siempre en nuestros corazones. Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengan una semana preciosa en el Señor. Aleluya.